Hermanos, quiero compartir esta mañana un mensaje que puse por título La Biblia de los esclavos. ¿Se imagina usted que le hubieran compartido un evangelio en donde le presentan a un Dios que no te quiere ver libre? Pues unos misioneros británicos que pretendían convertir a esclavos en las Indias Occidentales utilizaron una edición de la Biblia que estaba truncada. Esa Biblia fue llamada la Biblia de los esclavos. Su primera edición fue en el año de 1807 y es un artefacto histórico especial. ¿Por qué? Porque fue editada de una manera tan tremenda, tan triste, tan grave. La edición que se le hizo a esa Biblia omitió todos los textos que tenían que ver o que hablaban acerca de la rebelión, de la libertad o de la liberación. Porque al momento que estos esclavos escucharan los relatos, al momento que ellos leyeran esos relatos, para que ellos no tuvieran idea de que había un Dios que liberta, que ellos no hubieran ellos ningún deseo, ningún anhelo, ni pensamiento de que un día ellos podían ser libres. A esta Biblia de los esclavos le faltaba aproximadamente el 90% del Antiguo Testamento y el 50% del Nuevo Testamento. Esa ya fue una barbaridad, ¿no? Una de ellas, se dice que hay 3 copias nada más existen de esta Biblia. Y una de ellas se exhibe en el Museo de la Biblia que está en Washington, D.C. Ahí está una de estas copias, de estas ediciones de esta Biblia. Ahí se encuentra, ahí se puede ir a visitar y conocerla. Por supuesto que este libro, llamado La Biblia de los esclavos, no contenía el libro de Éxodo. No lo tenía. No fue parte de esta Biblia. Y era compartir un mensaje omitiendo hechos tan importantes, tan relevantes, que hasta nuestros días, como hijos de Dios, nos forman una visión de lo que nosotros conocemos como nuestro Dios. Amén. Un Dios que nos liberta. Un Dios que quiere vernos en libertad. ¿Se imaginan? Pues así fue. Esa Biblia existió y para muestra aún se encuentra exhibida. Ahora, el libro de Éxodo nos brinda el relato de la salida del pueblo de Israel. Por todo lo que ellos atravesaron, nos relata la salida de Egipto, de la esclavitud, de la servidumbre en la que ellos estaban y cómo ellos fueron preparados para poder heredar la tierra prometida. Dios tiene una idea muy clara acerca de nosotros. Dios nos quiere libres. ¿Cuántos dicen amén? Esa idea no cambia. Esa idea no hay variación en Dios. Dios nos quiere ver libres. El pueblo de Israel se encontraba ya esclavizado por 400 años. Y en el capítulo 3 del libro de Éxodo, verso 7. Después de 400 años, Dios habla con Moisés y le dice: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios había visto su aflicción, había oído su clamor y conocía sus angustias. Dios no estaba ajeno a lo que ellos estaban padeciendo. Dios no estaba ajeno a los que ellos estaban sufriendo. Y eso me dice a mí que Dios todavía, actualmente, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, amén. Dios todavía, hermanos, nos ve cuando estamos en aflicción, nos escucha cuando nosotros clamamos a Él, amén. Él conoce cuáles son nuestras angustias. Gloria a Dios.
Y entonces Dios tiene que enviar un libertador. Y envía a Moisés y a su hermano Aarón. Y vamos a leer Éxodo capítulo 4, versos 28 al 31. Entonces hay un encuentro entre Moisés y Aarón. Y entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Capítulo 5, verso 1. Después de reunirse con los ancianos del pueblo de Israel, Moisés y Aarón entraron ¿a dónde? A la presencia de Faraón. Y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Moisés y Aarón obedecieron al pedirle a Faraón que dejara que los hijos de Israel salieran a celebrar fiesta, a adorar a Jehová en el desierto. La libertad del pueblo de Israel iba a iniciar cuando ellos salieran de Egipto a celebrar fiesta en el desierto. Ellos no podían, usted dice, ¿en el desierto? ¿Pero cómo? Pues sí, así es Dios, ¿verdad? Así es Dios. Pero ellos tenían que salir para poder celebrar fiesta, para rendir adoración. En otra parte de la Biblia dice que para ofrecer sacrificio a Jehová, ellos tenían que salir, porque si se quedaban ahí en Egipto, ellos no tenían esa libertad para alabar, ellos no tenían esa libertad para adorar a Jehová su Dios. Tenían que salir. La demanda fundamental de Dios hacia Faraón fue, o era, la liberación de su pueblo. Dios afirmó que Israel le pertenecía a él, no le pertenecían a Faraón. Y por eso él dijo: deja ir a mi pueblo. Ellos tenían que ser libres porque ellos pertenecían a Jehová, no pertenecían a Faraón. Y los que pertenecemos a Dios, hermanos, debemos ser libres. No podemos estar atados, no podemos vivir una vida de servidumbre, de atadura, de pecado, de esclavitud. Los que conocemos, los que somos hijos de Dios, tenemos que vivir en libertad. De un gloria a Dios, aleluya. Usted que es libre, amén. Faraón conocía a muchos dioses. En Egipto se adoraba a muchos dioses, pero no conocía a Jehová. No conocía al Dios que era dueño de Israel. Si lo hubiera conocido, rápido, ¿verdad? Rápido, sí, se quieren ir, adiós, que les vaya bien, ¿verdad? Pero como no conocía a ese Dios de Israel, se atrevió a rechazar esa petición. ¿Sabe que el efecto inmediato del trabajo de Moisés, todo lo que fue Moisés procesado, llega Faraón, le hace la petición que Dios le dijo, que Dios le indicó. Y todo el efecto inmediato de este trabajo de Moisés, ¿sabe qué fue? Empeorar las cosas para Israel. Las cosas no mejoraron. Faraón rechazó esa petición que le hizo a Moisés, y en vez de permitirle salir, el orgulloso Faraón aumentó la carga del pueblo de Israel. Les dijo, el pueblo de Israel elaboraba ladrillos, y entonces les proveían lo que era la paja, pero ahora él les aumentó la carga al pueblo, diciéndoles: ya no les vamos a dar más paja, ahora ellas tienen que ir a recogerla y venir y seguir y cumplir con el mismo número de ladrillos. ¿Sabe qué pasó? Cuando ellos no pudieron, no lograron, no alcanzaron a cumplir con el número de ladrillos que tenían que cubrir, eran azotados. Eran azotados. Faraón pensó que el trabajo duro mantendría la mente de los israelitas ocupados y que se les iba a quitar esa idea de tener que salir a adorar a su Dios. Eso fue lo que pensó Faraón. Y aparte pensó que volverían sus corazones en contra de Moisés.
porque las cosas no habían mejorado, sino que habían empeorado. ¿Alguna vez tú has tenido oposición cuando tratas de obedecer al Señor? Todo lo hemos experimentado. Ahí estaba Moisés, obedeciendo a Dios. Y Moisés y Aarón enfrentaron tal oposición de parte de Faraón. Fue tan grande, fue tan fuerte lo que Faraón se opuso a lo que era la misión de Moisés. Moisés se topó con gran oposición cuando obedeció el mandato de ir ante Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo, deja ir a los israelitas a hacer fiesta en el desierto. Todos podemos experimentar oposición. Yo sé que tu respuesta fue sí. Yo sé que tu respuesta fue que sí. Aun cuando estamos siguiendo el mandato del Señor, hay oposición. Hay oposición. Y aunque nuestra oposición no sea, la oposición no sea como tan fuerte o tan grande como la tuvo Moisés y Aarón, todos en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar o ser confrontados con tal oposición. Y una cosa más, el Señor no siempre resuelve de inmediato todo lo que nuestras dificultades. ¿Cuántos saben eso? Nosotros quisiéramos que el Señor hiciera las cosas fáciles, que las resolviera rápido, pero Dios no siempre nos resuelve nuestras dificultades de una manera rápida. Y eso es aun cuando estamos siendo obedientes, aun cuando somos obedientes. Pero bueno, los oficiales de los israelitas ahora estaban tan molestos que fueron y se quejaron con Faraón. Pero él no les tuvo misericordia. Él no tuvo compasión de eso. Éxodo 5:17 dice: Faraón le respondió, cuando fueron los oficiales del pueblo de Israel a quejarse con Faraón de por qué les habían aumentado el trabajo, la carga, Faraón le respondió: estáis ociosos. Sí, les dijo, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. El mundo no cree que hay en nosotros, que arde en nosotros un anhelo por rendir adoración a nuestro Dios. El mundo nunca te va a entender. No van a creer que tú necesitas rendir adoración a Jehová, a nuestro Dios. Ellos no lo van a entender, no lo van a creer, que tú decides dejar tus ocupaciones por venir a adorar al Dios vivo. Y Dios requiere el conocimiento, Dios requiere la gratitud, Dios requiere nuestro agradecimiento, así como lo requirió del pueblo de Israel. Actualmente, hoy en día, Él requiere hasta la actualidad que nosotros le rindamos adoración, que nos postremos delante de Él. Y debe ser, hermanos, una reacción natural de nosotros, el adorarle, el buscarle, el apartarnos de nuestras ocupaciones para adorar a nuestro Dios. Una reacción natural porque estamos agradecidos, porque Dios trajo salvación a nuestras vidas, porque Dios nos hizo libres de la esclavitud espiritual en la que estábamos. Debe ser una reacción natural el adorar, el alabar, el bendecir, el traer sacrificio a nuestro Dios. El enemigo siempre va a buscar cargarnos de tareas, como lo hizo Faraón con el pueblo de Israel. Va a buscar saturar tu agenda para que tú no tengas tiempo para adorar a Dios. Pero tú tienes que salir de esas tareas para rendir adoración a Dios. Tú no puedes permitir que el enemigo sature tu agenda, que te meta en cansancio, que te agobie, que te canse.
Tú no lo puedes permitir, porque si lo haces, corres el peligro de convertirte en un esclavo de tus ocupaciones. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tú seas libre, que tengas la libertad para rendir adoración a Él. Así es que, hermano, reclama esa libertad. Si tú dices, el tiempo no me da, creo que el trabajo me está absorbiendo, creo que las ocupaciones de la casa son demasiados, siento que ahora tengo más carga, tengo más compromisos, y no lo dudo, hermanos, no lo dudo. Yo estoy segura que así es, pero no te permitas ser un esclavo de esas ocupaciones. Reclama esa libertad que el Señor te dio, amén, para poder rendir alabanza a tu Dios, para poder rendir adoración a tu Dios, para poder salir de esas ocupaciones. Tienes que salir de esas ocupaciones, amén, para rendir alabanza a nuestro Dios. Hermanos, era una situación tan complicada la que estaba pasando ya Moisés y Aarón. Imagínense con el pueblo. Ya estaba todo el pueblo molesto, enojados, que ahora el pueblo de Israel, como les habían aumentado tanto sus cargas, y ahora se quejaban con Moisés y Aarón y los culpaban de lo que estaban pasando. Estamos peor. Ahora estamos peor por culpa de ustedes. Y la verdad es que este pueblo está viviendo una situación que ya había llegado al límite, al límite. Si tú, igual que Moisés, hubieras hecho lo que el Señor te mandaba para ayudar a alguien, imagínate, pero por lo que tú estabas haciendo, lo que haces, solo parecía que empeora la situación, ¿cómo te sentirías? Imagínense cómo se sentía Moisés al ver que yo solo estoy obedeciendo, yo solo estoy siguiendo las instrucciones de mi Dios. Y aquello se ponía peor y se ponía peor. Imagínense cómo se sintió Moisés, cómo se encontraba él, que él tuvo que tener una plática con Dios. Definitivamente él tenía que ir directamente a Dios y no digo solamente preguntarle, sino que Moisés hizo una oración quejándose también. Vamos a verlo en Éxodo 5, versos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Imagínense Moisés preguntándose: ¿para qué estoy aquí? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Esa fue la plática, la conversación, la queja que tuvo Moisés delante de Jehová, su Dios. Moisés, hermanos, estaba impaciente, veía una gran contradicción en el cumplimiento de su misión, en lo que Dios le había encomendado. Él era llamado el libertador y estaba pasando todo lo contrario. Pero Moisés no podía ver todo el panorama, porque Dios tenía el control. Aunque pareciera que Dios no estaba haciendo nada, Dios estaba actuando, Dios estaba obrando, quizá de una manera lenta, ¿sí? Quizá Dios estaba actuando de una manera paciente, de acuerdo a la forma en la que Dios obra, ¿verdad? Pero al final se iba a llevar a cabo el plan de Dios. Al final el propósito por el cual Dios había enviado a Moisés al pueblo de Israel se iba a cumplir. Así es que, hermanos, si usted y yo estamos esperando que el Señor obre, que el Señor haga algo, quizá a veces vemos que las cosas no mejoran sino que empeoran, nunca dude de que Dios está ahí al pendiente, de que Dios está obrando, quizá no tan rápido como nosotros queremos, como nosotros pensamos, pero el Señor, hermanos, tiene el control y al final se va a cumplir el propósito por el cual usted y yo estemos pasando por algún momento de aflicción, por algún momento complicado, por algún momento difícil. Al final, lo que Dios planeó, eso lo vamos a ver, amén.
Aleluya, gloria a Dios. Denle ese aplauso a nuestro Dios. Y como Dios es tan bueno, decíamos al principio, Dios vio, Dios escuchó, Dios estaba al pendiente de su pueblo, también lo estaba de Moisés. Y Dios escuchó, lo vio su aflicción, lo miró, hermanos, y le habló y le dio una palabra de ánimo a Moisés y una palabra de ánimo a su pueblo, renovando las promesas de liberación. Éxodo 6:1. Jehová respondió a Moisés. Moisés estaba en esa conversación o en esa queja con Dios y Jehová le responde y le dice: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo veo aquí la mano fuerte de Dios. Yo veo el brazo extendido de Dios. Amén. Yo veo un Dios que va a obrar con todo su poder y con toda su fuerza. El pueblo de Israel hasta ese momento ya no iba a hacer nada. Ellos no iban a ocupar a hacer nada, porque el mismo Dios, amén, con mano fuerte, con brazo extendido, los iba a sacar de ahí, para que ellos pudieran ser libres para rendir alabanza y adoración a su Dios. Amén, aleluya. Así es Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. El que trabaja, el que obra, el que pelea por nosotros con mano fuerte. Y le dice al enemigo, le dice a Faraón, le dice a Egipto, le dice a este mundo: tú te detienes porque te detienes. Ellos son míos, me pertenecen. Moisés esperaba que todo fuera quizá más fácil. Nosotros conocemos a Dios, llegamos a los caminos del Señor y pensamos que todo va a ser más fácil. Pero a pesar de todo, hermanos, de todo esto que pasó el pueblo de Israel, la liberación por parte de Dios era real. Era real. Y el pueblo de Israel iba a ver cómo ese Dios los sacaba, cómo ese Dios los liberaba, cómo ese Dios los sacaba adelante. Israel sintió que en ocasiones era difícil estar dentro de la voluntad de Dios. A veces es difícil caminar bajo la voluntad de Dios, hermanos. Porque Él nos dice: por aquí vas a hacer esto, es por aquí, es por aquí. Y a veces se nos hace tan complicado, tan difícil estar bajo la voluntad de Dios. Pero es peor estar contra la voluntad de Dios. Y el pueblo de Israel vio que era peor estar bajo la voluntad, en contra de la voluntad de Dios. ¿Usted conoce la historia? Israel es liberado, sale de ahí, amén, y salen con oro, salen bendecidos, amén. Y lo primero que hacen en el desierto es levantar, amén, ofrecer sacrificio a su Dios. Así tal cual Dios se lo había dicho, así tal cual Dios se los había pedido. Dios tiene poder para redimirnos, hermanos, de nuestra servidumbre y para aligerar o eliminar nuestras cargas. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el poder. Él nos redime, Él nos compra, hermanos, y paga el precio de todo aquello que nosotros debíamos. Él tiene ese poder para sacarnos de servidumbre y para aligerar nuestras cargas. Así es que yo te quiero hacer un llamado esta mañana. Yo no sé si tú te sientes todavía o vives bajo servidumbre. Yo no sé si en alguna área de tu vida tú dices: siento aquí que
que no puedo, que todavía me siento como atada, me siento que todavía estoy esclavizada, no me siento en completa libertad. Pero Dios esta mañana quiere hacerte libre. Amén. Dios quiere traer esa libertad a tu vida. Dios quiere que tú puedas alabar, adorar y servir a Dios libremente. Que no haya nada que te impida que cuando tú vas a rendirte delante del Señor, venga el enemigo y te recuerde. Que tú vengas y te presentes delante del Señor con libertad. Amén. El otro llamado que yo quiero hacer es que si tú quizá te sientes que tus cargas son muy pesadas, Dios quiere aligerar tu carga. Amén. Dios quiere aligerar tu carga. Si tú dices, yo ya vengo cargando esto, mi vida que parece ya un costal tan pesado que no lo puedo, Dios quiere aligerar o quiere eliminar tus cargas. Entonces,